Malak, te tengo que preguntar algo. Dime, dime. ¿Tú serías capaz de irte sola a otro país durante semanas sin conocer a nadie? Pues mira, justamente hoy en TikTok vi un video de una chica que se fue a Italia con Erasmus y decía que fue la mejor experiencia de su vida. En serio. Sí, aprendió otro idioma, conoció gente de muchos países y hasta dijo que volvió siendo una persona totalmente diferente. Pues hoy vamos a descubrir si Erasmus realmente cambia vidas, si eso es lo que vemos en redes sociales. Porque hoy vamos a hablar sobre Erasmus y Erasmus Plus, dos programas creados por la Unión Europea para estudiar, trabajar y vivir experiencias en otros países. Erasmus empezó todo para universitarios, pero Erasmus Plus también incluye a profesores, estudiantes de formación profesional y jóvenes de distintos proyectos educativos. Además, sus objetivos son aprender idiomas, conocer nuevas culturas y unir más a los países europeos. Y para hablar de todo, eso, con nosotros tenemos a un profesor, Carlos, de Física y Química de nuestro instituto, que vivió una experiencia en primera persona. Antes de continuar, yo soy Malak. Y yo, Tatiana. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, profe, la primera pregunta es esencial. ¿Tú viajaste con el programa Erasmus o Erasmus Plus? ¿Y a dónde fuiste? Bueno, empezamos hace 4 años, tuvimos la oportunidad aquí en el centro de hacer una movilidad a Uden, pero es verdad que no utilizamos el proyecto Erasmus todavía. Luego se han hecho diferentes movilidades con Erasmus Plus, pero en aquel momento no tuvimos la oportunidad. ¿Y cuánto tiempo tuviste la oportunidad de ir? Fuimos hace 3 años, en esta ocasión fuimos a Uden. Fue una movilidad que anteriormente se hacía aquí en el centro y habitualmente hacían ese intercambio todos los años, pero debido a la pandemia se paralizó y gracias a la intervención por parte del centro holandés de Países Bajos en este caso, y gracias pues, al visto positivo que le dio el equipo directivo aquí en el centro, se pudo renovar otra vez y se hizo de nuevo y desde entonces no ha parado. Bueno, ¿qué es lo que te llevó a hacer ese viaje? Pues en esta ocasión me preguntó el director que había en ese momento, que era Luis, me preguntó si quería, bueno, si tenía conocimientos de inglés. Yo le comenté que en su momento tenía casi el B2, casi, ahora tengo el B02, y me preguntó si tenía conocimiento y si quería participar en el intercambio. Yo, como siempre en este tipo de casos, le digo que no me importaría, pero si tiene alguien mejor, que aproveche la oportunidad, porque es verdad que yo siempre soy reticente a hacer este tipo de actuaciones, luego me lo paso muy bien, pero de primera soy reacio. Y se ve que no encontró a nadie mejor y finalmente la hice. ¿Y cuántas oportunidades has tenido de vivir esa experiencia? Pues, fijaos, no era la primera movilidad que yo hacía. Durante mi etapa universitaria, cuando acabé la carrera, tuve la oportunidad de irme a Irlanda a estudiar, pero no era Erasmus, era una beca europea también, pero no era Erasmus. Y tuve la oportunidad de estar en Cork, que es una ciudad de Irlanda, y el objetivo era estudiar, aprender inglés. No obstante, no solamente aprendes inglés, sino que aprendes otras muchas más cosas, como vosotros habéis dicho anteriormente. ¿Qué edad tenías cuando fuiste? Pues acababa de acabar la carrera, 24 años más o menos, porque luego una vez que empecé a trabajar, alrededor de los 28 años, tuve la oportunidad de hacer otra y en este caso me fui a Edimburgo y pues algo parecido, y las dos experiencias fueron bastante enriquecedoras. ¿Sentiste miedo al irte solo a otro país? Sí, sí. Y por eso te he comentado, además yo soy muy casero. Intento evitar en la medida de lo posible ese tipo de movilidades y siempre vas con el miedo inicial de no saber qué te vas a encontrar, de no conocer a nadie, pero en cuanto llevas por allí un día o dos, te das cuenta que estás
estar rodeado de gente en tu misma circunstancia, conoces a muchas personas, aprendes una cultura, una gastronomía y aprendes muchas cosas que de otra forma sería inviable. Y a pesar de ese miedo inicial, luego te vas con una experiencia que dice, he vivido algo que no voy a olvidar en mi vida. Y es muy positiva la experiencia. Ya que dijiste antes que te hicieron coordinador de los Erasmus Plus, ¿qué cargos tienes? El cargo en sí es la coordinación de todas las movilidades que hacemos aquí desde el centro y es Extremadura. Y claro, conlleva mucha responsabilidad. Es un cargo que a mí me echa un poquito para atrás porque en primer lugar tienes que tener ciertos conocimientos de inglés y yo ahí cada vez tengo la sensación de que cada vez hay menos porque no tengo el tiempo suficiente como para practicarlo, pero luego conlleva una carga muy grande en relación a la burocracia, a la cantidad de papeleo, a que tiene que estar todo muy bien registrado. Luego tienes que tener contactos con otros centros para intentar hacer las movilidades. Tienes que llevar a cabo la coordinación y coordinarte con los diferentes compañeros, en este caso profesores y alumnos, para hacer movilidades de alumnos en las que vosotros conocéis que son el intercambio, pero eso nosotros nos paramos, nos limitamos a esa, pero hay otros muchos tipos de movilidades que pueden hacer el alumnado. Y luego están las movilidades que puedan hacer los profesores, en las que se encuentran, por ejemplo, realizar cursos de formación en el extranjero. Extranjero me estoy refiriendo a países de la Unión Europea. O bien un job shadowing, que es irte a un centro del extranjero a ver cómo están trabajando, están funcionando. Y nosotros nos estamos basando en eso. Luego tendríamos la posibilidad también de traer expertos invitados y demás, pero hasta el momento no hemos tenido la oportunidad. Pues toda esa coordinación me encargo yo, de la burocracia también, y de gestionar la partida económica junto con Javier también me encargaría. Javier es el secretario del centro. Intentamos cuadrarlo todo para que la aportación económica que nos dan generalmente anualmente, ¿de acuerdo? En los diferentes convenios que solicitamos, todo cuadre y no nos quiten la aportación que nos han dado, porque si nos la quitasen, tendríamos que devolver un dinero que ya habríamos gastado anteriormente. Volviendo al tema, ¿nos podrías decir una experiencia en el país al que fuiste o algún consejo antes de viajar allí? Muy buena pregunta. Eh, Bueno, te comento en relación a la movilidad de UDEN. Nosotros fuimos a UDEN con un grupo de alumnos de tercero de la ESO, igual que la movilidad que habéis experimentado vosotros. Yo con alumnos que desconocía prácticamente, le daba clase a algunos, pero a otros muchos no les había dado clase nunca. Nos enfrentamos a esa situación a partir de diciembre, cuando generalmente este tipo de movilidades se empiezan a organizar desde septiembre, octubre. Y claro, tenías que organizar muchas cosas en muy poco tiempo y no solamente organizas la movilidad cuando vas a UDEN, sino que también organizas todas las actividades cuando vienen ellos para acá. Por tanto, te encuentras con una situación bastante estresante que cuando llegas allí a UDEN, en este caso, al país de acogida, eh, ves que todo el trabajo, todo ese estrés, todos esos miedos han merecido la pena porque ves el grado de satisfacción que tienen los alumnos que han viajado contigo y luego observas el comportamiento y la actitud que tienen los compañeros de UDEN, el centro de acogida, que te lo dan todo y por tanto te ponen como un nivel de exigencia que tú quieres estar a la altura porque no les quieres dar menos que te han dado ellos. Por tanto, cuando vienen ellos para acá, las familias se portan fenomenal, les dan todo, incluso cosas que habitualmente no la tienen, y el centro le trata igual, haciendo las actividades constantemente para que se vayan con un muy buen sabor de boca. No sé si te he contestado más o menos. No, sí, sí. ¿Qué es lo que más te dio miedo al viajar allí? El- Vuelvo a lo de antes. En mi caso, el miedo a conocer una cultura, el miedo a viajar y demás no es tal. El miedo siempre es al idioma. Porque este tipo de experiencias se disfruta mucho más si tú tienes un buen control, un buen nivel en este caso, de inglés, que es el idioma
con el que establecimos la comunicación con el país de acogida. Si mi nivel de inglés hubiese sido mejor, yo creo que lo hubiese disfrutado mucho más. Y hablando de idioma, cultura, ¿qué es lo que más te impresionó? En relación a UDEN, en este caso a la movilidad que hicimos, te das cuenta que nuestro nivel económico no tiene nada que ver con el que tienen en Países Bajos. Nosotros contamos con una partida económica a nivel educativo mucho menor que la que tienen ellos. El nivel de independencia que tienen también los alumnos de UDEN en relación a ya con las edades que tenían las mismas edades que nuestro alumnado, ellos ya tenían un trabajo por la tarde y demás, por tanto no se encuentran, existen muchas diferencias al respecto en relación a nuestro alumnado. Y por último, la cuestión cultural no tiene nada que ver el tipo de actividades, cómo se divierten allí los alumnos a cómo se divierten aquí. Es muy diferente y yo creo que está todo propiciado eh, por el clima, que aquí tenemos muy buen tiempo, generalmente, exceptuando en invierno, generalmente se está bastante bien en el exterior, sin embargo ellos no cuentan con esa baza y les limita mucho y ellos están encantados de venir para acá porque son todos puntos a favor en este caso, ¿vale? ¿Crees que el Erasmus Plus o las becas de la Unión Europea benefician a mucha gente? Yo creo que sí, y además está pensado para que favorezca y que ayude a mucha gente que no se lo pueden permitir. En nuestro caso, si tuviésemos que limitar ese tipo de becas, lógicamente se favorecería a aquellos alumnos que no se lo pueden permitir económicamente. Pero en nuestro caso no hay restricciones, estaba abierta para todo el alumnado. Y creo que es uno de los puntos fuertes de ese tipo de becas, que da pie y da la oportunidad a personas que habitualmente o en condiciones normales no se lo podrían permitir. De hecho, ya os he comentado yo anteriormente que me he visto favorecido y he podido realizar 2 movilidades gracias a ese tipo de becas. ¿De acuerdo? Por último, si tuvieras que describir esta experiencia con una palabra, ¿cuál sería? Inolvidable. Es algo que no vais a olvidar en vuestra vida. Y si tenéis la oportunidad, hacerla porque os abre la mente, por decirlo de algún modo. Bueno, nuestra conclusión es que la verdad es que después de escuchar todo, esto da muchísimas ganas de vivir una experiencia así. Sí, porque Erasmus no es solo estudiar o trabajar fuera, también es aprender a ser más independiente, conocer gente, nuevas culturas y salir de tu zona de confort. Además, gracias a programas como Erasmus o Erasmus Plus, muchas personas pueden aprender idiomas, hacer amigos de otros países y descubrir formas diferentes de vivir o pensar. Después de esta entrevista entendemos mucho mejor por qué tanta gente dice que Erasmus puede cambiarte la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias a vosotras por darle difusión a este programa y por hacer este tipo de actividades que me parecen muy interesantes. Enhorabuena. Gracias. Esperamos que os haya gustado esta entrevista y que animéis algún día a vivir una experiencia así. Hasta la próxima. Hasta la próxima.